Hola, muy buenas tardes o buenas noches, bienvenidas, virtuosas queridas. Acá ya las estaba saludando y bueno, estamos grabando. Esta es nuestro siguiente estudio bíblico acá en Mujer Virtuosa y hoy continuamos con el temor, que es el tema número 6 o el día número 6 del libro Venciendo enemigos de mi tierra, de mi tierra prometida del pastor Donald Franz. Así que... Por favor, ¿qué les parece? Pongámonos en un tiempo de oración. Respiremos profundo, porque yo sé que algunas vienen quizá de trabajar, pues ha sido un día largo, una semana larga, así que tómese ahí un momento y respire profundo para que usted pueda descansar en el Señor. Amén. Por favor, señora Blanquita, comencemos. Amén. Amén. Bueno, amado Dios, Señor soberano, grande y precioso Rey, en esta hora, en esta tarde de este día jueves, Señor, revélanos, Padre, santa y bendita palabra, para nosotros poderla discernir, poderla entender. Revélanos cada palabra, Señor. Revélanos a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, que nosotros podamos entender, comprender tu palabra, que tú nos hablas en esta tarde, en este día. Amado Señor, lo ponemos todo en tus manos, Padre, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Te pedimos revelación al Espíritu Santo, porque Él es el que nos puede revelar todo lo que se necesita. Y si no clamamos a ti, ¿a quién vamos a clamar, Señor? Eres tú, Señor, revelando cada cosa, cada palabra, revelándonos y dándonos una palabra rema en esta hora, en esta tarde, que estamos, Señor, unidas aquí como grupo de mujeres virtuosas, buscando tu amor, tu presencia y de tu palabra. Amado Padre, lo ponemos todo en tus manos, dándote las gracias, Señor, también. Y que se haga tu voluntad por medio de tu revelación, Padre. Lo ponemos en tus manos, lo dejamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Señor amado, te pedimos también, Señor, que tú seas, Señor, nuestro protector en esta tarde, Señor. Que con tu armadura bendita, Señor, nos proteja de todo ataque del enemigo, Señor. Que todo aquello que, Señor, no va alineado a tu santidad, Señor, sea echado fuera, Señor, de nuestra mente y corazón y de nuestro entorno, Padre bendito. Espíritu Santo, tú eres el principal invitado. Ven y protégenos, Señor, danos discernimiento de tu palabra, Señor. Que todo, Señor, cuanto sea dicho, Señor, en este estudio, por mi Señor, por cualquier hermana que hable, Señor, la hable con de nuevo, Señor, con tu verdad, Señor. Que todo aquello, Señor, que no es tuyo, Señor, se vaya, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, mi Señor. Sí, porque nos empoderamos de tu poder, Señor. Sí, Señor, con esa autoridad que tú nos has dado, echamos fuera, Señor, todo aquello que no corresponde, Señor, a tu santidad, Señor, y que pueda intervenir, Señor, en este estudio, Señor, que tu palabra, Señor, y sabemos que los ataques del enemigo, Señor, están, Señor, del día, Señor, pero creemos que es más grande poder. Y si tú con nosotras, ¿quién contra nosotras, Padre bendito Dios? Protégenos, bendícenos, Señor, ampáranos a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hogares, Señor, a todos los que estén en nuestro entorno, Padre bendito, Señor, que seas tú, Señor, tomando control. Espíritu bendito de Dios, que tú eres el principal invitado, Señor. Tu lugar, Señor, es el privilegiado, Señor. Eres el hacedor, Señor, todo cuanto nosotros hoy esta tarde vamos a aprender, Padre bendito, Señor, y tú nos proteges, Señor. Y tu armadura de Dios, Señor, la ponemos, Señor, para sentirnos protegidas, Señor, y amparadas, Señor, porque tú eres nuestro escudo, Señor, ante cualquier ataque. Esa armadura bendita, Señor, que dice así, Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos
fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que así sea, Dios poderoso y bendito. Toma el control, Señor. Protégenos, Señor, de cualquier ataque, bendito Dios. Que seas tú, Señor, el que esté, Señor, tomando, Señor, ese lugar, Señor, de poder, Señor. Como poderoso gigante está, Señor, a nuestro alrededor. Te damos las gracias en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que así sea. Amén. Así sea en el nombre de Jesús. Gracias a ambas por dar inicio en oración y bienvenidas a quienes se están uniendo, se están sumando y acá siguen orando. Padre, en esta hora te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor, que están dispuestos. Amén. Así, habla, Señor, que tus siervas te escuchan en el nombre de Jesús. Así sea. Amén. Y bueno, como les decía, hoy damos, bueno, no damos inicio, continuamos con nuestro tiempo de, de aprendizaje y de profundizar en los temas que, bueno, me imagino que algunas ya van quizá hasta más adelantadas con el libro y bueno, la verdad que hay tanta riqueza en este libro que la verdad que el Señor ha puesto en nuestras manos para poder escudriñar y poder entender. Y hoy es el día número 6 que como bien les dije, vamos a hablar acerca del temor. Yo en un momento les voy a tratar de ir compartiendo también la pantalla, como lo hacemos para quien no lo tenga, ¿verdad? Puedan ir también leyendo acá cuando yo les vaya compartiendo pues la imagen. Y ustedes, si ustedes ahí tienen su libro, ¿verdad? Si tienen sus copias, también se pueden dar cuenta que el libro comienza hablando de este versículo que ya conocemos o que hemos escuchado muchas veces, segunda de Timoteo 1:7, que dice, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o algunas traducciones dicen espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Es así como comienza el libro. Y en la Biblia se hablan pocos versículos acerca de este tipo de temor, es decir, como un espíritu, porque así como ahí dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Aquí lo que nos está hablando esta porción de la palabra, si bien recuerdan, es cuando nosotros aceptamos a Jesús. El Espíritu Santo es quien mora en nosotros y es un sello que el Señor pone en nosotras. Y ese sello, ¿verdad? Ese espíritu es el de poder, amor y dominio propio. Pero también, como digo acá, habla que el Señor no ha dado a sus hijos un espíritu de temor o de cobardía. Y les digo que no hay muchos versículos acerca de que hablan de este espíritu de temor o sea, sí hay algunos y ahorita los vamos a ir viendo, pero tan específico como lo menciona acá, no hay muchos versículos. Y escudriñando la palabra tenemos que entender eh, ¿qué es lo que quiere decir acá esta porción de la palabra? Primero, también es fundamental que nosotros aprendamos y recordemos y podamos entender o distinguir más bien entre lo que es el temor de Dios, porque eso también lo dice la palabra del Señor, el temor de Dios y el temor humano. Y a veces las personas pueden confundir el temor de Dios como un miedo. Y acá, cuando la Biblia habla de temor de Dios, se refiere a un respeto profundo y reverencial que trae sabiduría, donde le damos honor y honra al Padre. Y el espíritu de temor o cobardía, ¿verdad? Por como lo dice acá en 2 de Timoteo 1:7, la Biblia lo describe que algo que no proviene de Dios. Así que antes de continuar leyendo y poder entender más a lo que habla de esto, quiero que por favor, así justamente como señora Vicky empezó leyendo la armadura
de Dios en Efesios 6:12. De la armadura, pues está este versículo, Efesios 6:12. Y si hay dos versiones, si las pueden leer, por favor, se los voy a agradecer para que podamos escucharla. ¿Por qué? Les voy a decir, ¿por qué es importante que vamos a leer esta porción de la palabra? Para poder entender cuando habla acá de ese espíritu de temor que no proviene de Dios. Así que si alguien lo tiene, por favor, y bienvenidas a quienes están conectando. Efesios 6:12 dijo. Por favor, sí, señora Blanquita. Amén. Gracias. Dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Amén. Gracias. ¿Alguna otra versión? Amén. Gracias, Santa. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Es el Amén. 12 nada más. El 12, sí, lo puedes volver a leer una vez más, por favor. Sí. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Amén, gracias. El lenguaje que usa esta es bastante sencilla, pero muy clara también. Sí. Gracias. Antes de que sigamos, hermana, Dime. disculpe que la interrumpa. Hay una personita aquí nueva, invitada, es mi mamá, pero no prende la cámara. Josefina. Ay, qué alegría. Bienvenida, señora Josefina. Dios la bendiga. Qué gusto que esté por acá. Esperemos en el Señor y reciba mucho por parte de Dios. Gracias, Santa. Bueno, gracias por leer. Acabamos de leer Efesios 6:12 y como ustedes ven en la pantalla, si no les es posible ver, yo igual se las voy a tratar de describir lo mejor posible para que ustedes vayan entendiendo. Para quienes van entrando, bueno, hoy estamos hablando acerca de el temor, ¿verdad? Es el día número 6 en nuestro libro de Venciendo enemigos de mi tierra prometida. Y les estaba explicando un poco acerca de que hay dos tipos de temor, el temor de Dios y este tipo de temor que es como lo describe, lo describe segunda de Timoteo 1:7, que el Señor no da a sus hijos un espíritu de temor o de cobardía. Y para mí es importante que, aunque no vamos a entrar en detalle acerca de esta jerarquía de la cual habla Efesios 6:12, sí es importante que lo entendamos. Cuando hay algo que no proviene de Dios, pues sabemos de dónde proviene, ¿correcto? Del enemigo. Aquí en la pantalla ustedes están viendo Efesios 6:12 y justamente nos da la jerarquía según este versículo: principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad, tal y como lo dice el versículo. Entendamos, y yo aquí les voy a ir leyendo, entendamos que para estos principados, potestades y gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, quien lo lidera y quien es el líder de todos de estos espíritus inmundos, pues es el enemigo, Satanás, ¿verdad? Y para poder entender cuál es como, pues su rango, porque esto viene siendo por jerarquía, aquí nos describe que los principados, por ejemplo, son espíritus de alto rango que suelen tener influencia sobre las naciones, sobre territorios o áreas geográficas específicas. Y miren, para mí es importante también que entendamos, porque cuando nosotros estamos viendo qué está pasando a nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestros países, nosotros al poder entender qué es lo que hay a nuestro alrededor, nosotros es así también como vamos orando en contra de eso.
Se entiende, ¿verdad? Amén. Potestades, por ejemplo, dice acá que son poderes demoníacos que operan con autoridad en áreas específicas. Los gobernadores de las tinieblas son espíritus que influyen en las ideologías, en las culturas y las mentes de las personas en el mundo. Así que si nosotros vemos que ahora de lo bueno no hablan y lo malo lo ven bueno, a ver, déjenme, voy a casi silenciar un momento si no les molesta. Am, de lo bueno no se habla y de lo malo lo hacen creer bueno. Justamente eso es una influencia y esos son gobernadores de las tinieblas que influyen en ideologías, en la cultura y en la mente de las personas en el mundo. Y las huestes espirituales de maldad son espíritus malignos menores que actúan directamente en la tentación y aflicción física o mental de la persona. En otras palabras, hablamos hace algunas enseñanzas pasadas acerca de la opresión, que esto viene siendo una hueste espiritual de maldad. Estos, ¿por qué quiero que entendamos esto? Por lo mismo que estamos hablando acerca del temor, que la Biblia nos dice que es un espíritu. Espíritus inmundos y todo esto lo que nosotros estamos viendo en Efesios 6:12, operan directamente en la aflicción física y mental, como les decía, ¿verdad? De la persona. Y actúan de varias maneras. A ver, denme un momento, por favor. Eh, Les decía que operan de varias maneras. A través de la mentira, de la seducción. ¿Alguien podría buscar Primera de Timoteo 4:1, por favor? Primera de Timoteo 4:1. Amén. Gracias. Primera de Timoteo 4:1. Dice, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Wow, qué fuerte ese versículo, ¿verdad? Por eso es que les hice la jerarquía por cómo es de que el mundo puede ser engañado a través de estas principados, potestades, gobernadores de las tinieblas o huestes espirituales. Y acá dice que van a ser engañados a través, pues claro, de la mentira, van a ser engañados. Y justamente, bueno, ¿alguien quiere leer otra versión de Primera de Timoteo 4:1, por favor? Amén. Gracias, señora Blanquita. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Amén. Cuando habla aquí que el Espíritu es el Espíritu, cuando dice ahí en la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, porque es con mayúscula y dice que van a apostatar de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Es el abandono consciente y voluntario de los principios de la palabra de Dios. Es aquellos que deliberadamente conociendo la verdad deciden abandonar la palabra del Señor. Es desertar de la verdad. Y justamente, ¿por qué les vuelvo y repito? Porque hablamos de esto es porque estamos tratando de entender cómo es que obra eh, eh, todos estos espíritus inmundos, huestes espirituales y demás. También, ¿verdad? Estos espíritus, o además de operar a través de la seducción y mentira, operan a través de las acechanzas y tentación. ¿Qué quiere decir eso? Que estos espíritus
utilizan dardos de fuego. Déjenme acá. ¿Cómo es que son lanzados esos dardos de fuego? A través de pensamientos de duda, pensamientos de temor o sentimientos de temor, lujuria, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es que estos espíritus malignos envían esos dardos de fuego a través de la duda, temor, etcétera, etcétera, para desviar a los creyentes? Y por eso yo quiero que ahorita cuando usted esté escuchando la enseñanza, usted empiece a evaluarse cómo está siendo su vida espiritual. Si usted está siendo atacada por la angustia, por el temor, por si hay algo que está atormentando. Cuando digo atormentando es de que usted está más preocupada en las cosas del mundo que en las cosas del Señor, duda de la palabra del Señor. Y no digo solo ahora, sino quizá yo ayer les comentaba, o más bien creo que sí, hoy fue que ayer no me sentía bien y justamente todo el día de ayer estuve, no estuve en mi mejor momento porque tenía muchos pensamientos contrarios a la palabra del Señor y estaban atacando una y otra vez mi identidad. Y estuve con un desánimo, cansancio que yo no estaba entendiendo por qué. Y lo único que yo quería era dormir y trataba de hacer las cosas y un cansancio tremendo que no estaba entendiendo, hasta que sí pude, o sea, lo que hice asumiendo que era porque luego me empezó un dolor de cabeza, entonces fue algo que entendí que no era algo natural. Y a lo único que pude hacer es escuchar alabanzas para poder estar bien y ya terminar de hacer mis cosas, pero yo sé que quizá aquí no soy la única que más de alguna de ustedes también ha sentido ese desgano, esa tristeza o eso, o cuando vienen a atacar pensamientos a nuestra mente con nuestra identidad, creo que no soy la única. Y eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a analizar. ¿Qué pensamientos de duda, de temor pueden atacarnos? Y esos son dardos del enemigo, son dardos de fuego del enemigo. Y también, además de las acechanzas que envía el enemigo, también lo hace a través de la opresión, que es lo que hablamos hace un tiempo. Y lo que yo quiero mostrarles con la siguiente imagen. A ver, acá te leo. Nos pasa a todas, sí, sí, sí. Pero a veces lo... Así es, sí. Yo creo que cuando nosotros ya conocemos de la palabra del Señor lo que tenemos que hacer, y eso lo vamos a ir viendo al resto de de la enseñanza de hoy, pues es justamente recordar la palabra de Dios. Pero hay momentos en que los dardos del enemigo vienen a atacar nuestra mente y nos vienen a hacer dudar de la palabra de Dios. Y es ahí cuando nosotros el de ¿será? ¿Será que sí? O mejor lo hago con mis propias fuerzas. ¿Será que espero en el Señor o yo mejor resuelvo sola? Y vienen muchas dudas a nuestro alrededor. Y la mayoría de las veces son esos dardos del enemigo. Les voy a enseñar la siguiente imagen. Hoy, como les digo, estamos hablando acerca del temor. Entonces, miren acá. En esta segunda imagen les estoy compartiendo espíritu de temor. En el diccionario, ¿verdad? En el diccionario, el temor es una emoción primaria y desagradable, dice el diccionario de la lengua española, a menudo descrita como miedo profundo o angustia, provocada por la percepción de una amenaza, peligro o daño, ya sea real o imaginario. Y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante, a empezar a detectar si hay algún síntoma en nosotros que puede causar esa duda. Y eso hoy, por lo mismo que la misma guía, este libro, nos ayuda y nos enseña a echar fuera todo aquello que no venga del Señor, a renunciar y poder entender cómo es que estamos nosotros caminando en la palabra del Señor. Espíritu de temor, dice acá.
Los síntomas de una persona que está viviendo oprimida por un espíritu de temor, ¿verdad? Ansiedad constante y sin razón aparente. Miedo a fracasar, miedo al futuro o miedo a la muerte. También hay parálisis para tomar decisiones importantes. ¿Qué es lo que puede abrir puertas? Se recuerdan que hemos, y ahorita también lo vamos a ir viendo, pero en el libro nos ha mostrado que a veces nosotros damos autorización o damos permiso, legalidad al enemigo, sabiéndolo o no, le abrimos las puertas al enemigo. Puertas abiertas, bueno, dice acá, un trauma no sanado, palabras de maldición o intimidación, herencia generacional de miedo, ambientes tóxicos o abusivos, donde hay abuso, falta de identidad de Dios como nuestro Padre. Y aquí, ¿verdad? Muestra de nuevo, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:7. Y no todo miedo es normal. Hay un espíritu que paraliza nuestro propósito usando las emociones. Por eso es que es tan importante que nosotros no solo aprendamos a conocer nuestras emociones, sino también a sanar. Cuando nosotros sanamos el alma es que nosotros vamos caminando conforme a la palabra del Señor. Y aquí, ¿verdad? Es tan importante no alimentarlos con pensamientos negativos. Y otra de las características que acá les voy a ir leyendo, dice, estas son algunas características de las personas que están siendo influenciadas por un espíritu de temor. Por ejemplo, la persona tiene parálisis espiritual y mental, es decir, no puede orar, no puede, no tiene el ánimo para leer la palabra del Señor, es aquel desgano. Y eso es como una parálisis espiritual. Y lo que sucede es que el temor actúa como un freno que impide avanzar en el propósito de Dios. Una de las cosas también que son características de portar este espíritu es que la persona es indecisa, es decir, la persona tiene miedo de tomar decisiones o dar pasos hacia sus metas por temor al fracaso. Es esa duda, es esa incertidumbre constante. También sucede que la persona se mantiene inmóvil y cuando se dice eso, ¿verdad? Acá a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Que al igual que al ejército de Israel, ante Goliat, se recuerdan antes de que David fuera a pelear contra Goliat, el ejército de Israel estaba paralizado por miedo. Contra esos gigantes no podían o no se miraban ellos con el carácter para poder pelear ante los gigantes. Y lo que sucede con el miedo o temor es que paraliza la capacidad de luchar y actuar ante los desafíos. Otra de las características principales, bueno, ese es el tormento mental o ansiedad. La Biblia indica en Primera de Juan 4:18 que el temor lleva en sí castigo o tormento. Y acá puse imaginación negativa o pensamientos negativos. Cuando nosotros estamos teniendo esos pensamientos negativos, donde nos hacemos un escenario, la película, pero la más catástrofe de todas, de alguna situación, incluso con pesadillas y pensamientos de peligro, hay un espíritu de temor. También sucede que hay una pérdida de paz. Si nosotras constantemente estamos en esa angustia, en esa preocupación, en esa molestia, en esa indisposición, hay una pérdida de paz y ahí lo que nos está diciendo que la ansiedad constante no solo nos roba el sueño, la salud y el gozo y por supuesto la paz. Y como les decía, un espíritu de temor no tiene confianza en el Señor, es decir, tiene falta de confianza en Dios. El espíritu de temor susurra mentiras sobre el carácter de Dios. Y no solo eso, sino que también nos hace dudar de sus promesas. La persona deja de creer que Dios proveerá, protegerá o estará para ella. Y miren qué importante es conocer y profundizar en este tema para nosotros desarraigar de nuestras vidas,
desarraigar de nuestras mentes todo aquello que está estorbando el avance para el cual nosotros fuimos creadas, para realizar las tareas cotidianas y el propósito para el cual nos creó el Señor con gran gozo y decisión. Pero muchas veces los cristianos no caminamos con ese gozo, con esa paz del Señor y esa certeza que el Señor está de nuestro lado. Ahora bien, yo sé que están copiando ahí, me voy a dar un momento. Mientras, me gustaría que comencemos a leer eh, el libro, es en la página 39 de nuestro libro, yo mientras acá, si yo sé que están anotando, ustedes saben que este material yo luego se los comparto para que lo puedan tener. Denme un momento y en lo que ustedes también buscan, a ver, déjenme acá. Si alguien tiene el libro y puede comenzar leyendo página 39, se los voy a agradecer. A ver, Amén. gracias. Día 6, el temor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Un hijo de Dios que vive preso del temor nunca se atreverá a dar un paso de fe para cumplir su destino en Dios. Pues si no nos deshacemos de nuestros temores, ellos impedirán que vivamos toda la vida victoriosa que Dios dispuso para nosotros. El temor tiene la capacidad de mantenernos atrapados en nuestra zona de seguridad y no atrevernos a intentar cosas nuevas o vivir más allá de nuestros límites por miedo a lo desconocido o por miedo al fracaso. Fácilmente el temor nos lleva a creer y a pensar erróneamente, lo cual nos lleva a vivir erróneamente. La persona que es víctima del temor tiene fe en sus temores y no en lo que Dios le garantiza en su palabra. Debemos entender que lo que tenemos no es real hasta que lo creamos. Y al hacerlo así, nos ponemos de acuerdo con los planes del infierno para nuestras vidas. Lo más grave de lo que estoy tratando de hacerte entender es que el temor no proyecta un futuro mentiroso como si fuera verdad. Y finalmente, el temor se apodera de nuestro propósito y nos encarcela en la pasividad. Estudios han comprobado que la mayoría de las cosas que nos atemorizan nunca se concretan. Hay tres tipos de temor. Temor precavido por un peligro eminente. Es normal que al caminar por un territorio desconocido seamos asaltados por el temor, que nos ayuda a ser precavidos por posibles agresores reales. Este tipo de temor se convierte en perjudicial cuando vemos peligro donde no lo hay y vivimos constantemente en estado de alerta, lo cual genera un estrés innecesario. Gracias. Hasta ahí por ahorita, por favor, déjame, yo quiero, no me permitió compartirles del otro lado, solo voy a hacer de esta manera. Y aunque ya leíste, porque intenté de la otra manera, pero no me dejó con con el otro dispositivo, igual quiero que prestemos ahí atención. Ay, ya me estoy yendo acá un poquito más. Es la página 39. Disculpen, bueno, ahí la tengo. Yo sé que tal vez está ahí más delgada, pero espero que la puedan ver, o más pequeña, pero igual espero que se pueda ver. Bueno, antes de continuar ahí, perdón.
Dice en el primer párrafo, si ustedes se pueden dar ahí cuenta, dice, un hijo de Dios que vive preso del temor nunca se atreverá a dar un paso de fe para cumplir su destino en Dios. Ahí tengo que quizá diferir un poco. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, no tienen destino en Dios. Nosotros tenemos propósito en Dios. El Señor es el que nos da propósito. Ahí es donde digo yo creo puedo diferir, sería para tener acá al pastor y que nos pueda explicar bien, tal vez yo lo estoy entendiendo quizá de otra manera, pero si ustedes pueden leer ahí, dice, un hijo de Dios que vive preso del temor nunca se atreverá a dar un paso de fe para cumplir su propósito en Dios. Es lo que creo a que es lo que se refiere acá el pastor. Pues si no nos deshacemos de nuestros temores, ellos impedirán que vivamos una vida victoriosa que Dios dispuso para nosotros. Y algo que también me llamó mucho la atención, dice acá que la persona es víctima del temor. La persona que es víctima del temor tiene fe en sus temores. Y acá está hablando incluso de una fe contraria a la fe que nos enseña la palabra del Señor, o una fe a la inversa, y no lo que Dios le garantiza en su palabra. Y otro punto acá aquí dice, debemos entender que lo que tememos no es real hasta que lo creemos. Muchas veces nuestros temores es aquello que y imaginamos, pensamos y maquinamos una y otra vez de las cosas que pueden suceder y muchas veces están lejos de la realidad. Y dice acá, y al hacerlo, así, dice, hacerlo así, nos ponemos de acuerdo. Se recuerdan que hemos hablado de hacer alianzas con el enemigo. Qué increíble es que nosotros mismos abrimos esas puertas a través de nuestro temor, a través de nuestras inseguridades. Le damos legalidad, le damos paso al enemigo. Y dice acá, y al hacerlo así nos ponemos de acuerdo con los planes del infierno para nuestras vidas. Eso queda cancelado en el nombre de Jesús. Y algo que me venía acá a la mente eh, es que justamente que en lo que nos enfocamos es lo que se expande. ¿En qué nos estamos enfocando? Eso se va a expandir. Póngase a pensar cuáles son sus diarios pensamientos y justamente evalúe que eso se está expandiendo en su vida. Y aquí lo dice claramente. A través de cómo nosotros manejamos el temor y nuestras emociones, en eso se expande. Y en eso también nosotros estamos creando alianzas con el enemigo. Y bueno, si quieres, alguien más quiere leer para continuar y después les sigo acá diciendo que leímos la página 39. Gracias, Claudia. Me vas a hacer favor de leer antes de las consecuencias, por favor. O si quieres volver a repetir la primera, La 39, digo, el ajá, primer paso. sí, ajá, eso de, por favor, para poder entender. Ok. Ya. Ujú. Temor precavido por un peligro inminente. Es normal que al caminar por territorio desconocido seamos asaltados por el temor que nos ayuda a ser precavidos por posibles agresores reales. Este tipo de temor se convierte en perjudicial cuando vemos peligro en donde no lo hay y vivimos constantemente en estado de alerta, lo cual genera un estrés innecesario. Temor de Dios. La Biblia define al temor de Dios como reverencia y admiración que nos mueve a rendirnos a nuestro Dios. Este tipo de temor es la base de nuestra relación con Él. Una persona con temor de Dios amará lo que Dios ama y aborrecerá lo que Dios aborrece. Este tipo de temor que debe ser fomentado en el cristiano. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 10:12. A Jehová Dios
temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Deuteronomio 10, 20, 21. Temor demoníaco. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:7 define el temor como un espíritu que hace que una persona se produzca a una atadura de carácter que la confina a vivir en una cárcel. Veamos más a detalle de cómo opera el espíritu de temor en los hijos de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuáles, cuáles son las consecuencias de dar lugar al espíritu de temor? 1. El temor atrae lo temido, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job 3:25. Así como la fe tiene el poder de atraer lo deseado, el temor tiene el potencial de recibir lo temido. ¿Le sigo? Espérame ahí y ahorita continuamos. Ok, Gracias, sí. gracias. Bueno, aquí, ¿verdad? Lo que yo había dicho al inicio, ¿verdad? Hay que aprender a diferenciar cuando se habla de un temor de Dios, ese respeto reverencial a nuestro Padre, es darle una honra, es darle honra a nuestro Padre y ese temor o miedo o angustia que vivimos que no proviene del Señor, que va más allá de que con nuestras dudas, nuestras incertidumbres angustias y demás. Lo que sucede con el espíritu de temor es que produce una atadura en nuestro carácter, es decir, en nuestra persona, en nuestra personalidad. Y eso hace que vivamos en una cárcel. Por eso es de que aquí habla que hay que vencer ese enemigo del temor para que nosotros podamos avanzar en esa conquista del Señor que quiere que tengamos una vida abundante. Pero cuando nosotros tenemos que aprender a reconocer qué es eso que nos detiene a seguir caminando en la palabra del Señor o como hijos de Él, qué es lo que nos impide a vivir esa vida abundante que el Señor ya dijo que dio por nosotros. ¿Quiere alguien más continuar leyendo, por favor? La página 41. Amén. Gracias. Ok, es, Si dice, quieres, al- es el temor nos pone un lazo, que es el punto número 2. Y son 6 puntos, por favor. ok, el temor nos pone un lazo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbio 29, 25. ¿A dónde recurre usted cuando es exaltado por el temor? ¿A dónde recurre usted cuando es asaltado por el temor? Muchas adicciones se han desarrollado como una forma de escape frente al temor. Algunos han optado por el alcohol, el trabajo, pastillas o incluso una relación tóxica. El temor es una trampa. Una trampa tiene la facilidad de atraparnos y someternos a la voluntad del enemigo. Una persona atrapada no es libre de realizar su propia voluntad una vez presa del lazo del enemigo. El temor trae castigo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Primera de Juan 4:18. El temor, una vez dentro, nos castiga con pensamientos de desgracias, ansiedad, pánico. De esa manera, el espíritu de temor abre camino a otros espíritus peores, como el espíritu de enfermedad e incluso muerte. El temor drena nuestra fe. El temor es lo opuesto a la fe. La fe anticipa bendición, el temor anticipa desgracia. En otras palabras, el temor es fe puesta en lo que el diablo quiere hacer y no en lo que Dios desea hacer en nosotros. El temor paraliza. Difícilmente una persona bajo el espíritu de temor correrá riesgos para enfrentar nuevos desafíos.
Muchas personas bajo este espíritu nunca se casarán por medio al fracaso. A otros lleva a tomar decisiones equivocadas. El enemigo siempre tratará de plantar en nuestra mente temores infundados, provenientes de peligros inexistentes. El temor nos hace ver cosas que no son reales. En Mateo 14:26 se nos relata la historia de cuando los discípulos se concentraban en medio de una tormenta con temor a naufragar. Cuando Jesús vino caminando hacia ellos para salvarlos del naufragio, no lo reconocieron y se turbaron, diciendo que era un fantasma. Por ejemplo, una persona con temor frente a un simple dolor de estómago creerá que dicho dolor se debe a un cáncer estomacal. El enemigo es un experto en crear imágenes mentales fundadas sobre la mentira. Gracias. Wow. Miren qué fuerte. El enemigo es un experto en crear imágenes mentales fundadas sobre la mentira. Entonces yo me voy otra vez acá a la pregunta que nos hacía acá. ¿A dónde recurre usted cuando es asaltada por el temor, por esos pensamientos de duda? Si nos fijamos muchas veces, aquí habla de vicios y habla de el exceso de trabajo, pastillas, las redes y muchas cosas, porque hay cosas que nos queremos refugiar. Como dice acá, mientras el miedo es una reacción a una amenaza inmediata, presente y real, es decir, bueno, aquí tal vez no todas tienen el miedo a las culebras, pero por ejemplo, alguien mira una culebra y es un miedo es una reacción a una amenaza inmediata y real. Pero el temor a menudo se percibe como una construcción mental. Recuerden que el campo de batalla del enemigo es nuestra mente y nosotros es quien le estamos dando cabida. Por eso nos dice la palabra que resistamos al enemigo. Vuelvo y repito, el temor a menudo se percibe como una construcción mental, psicológica a lo desconocido. Pregunto de nuevo, ¿a dónde recurre usted cuando es asaltada por el temor, la duda o la angustia? Y aquí nos habla específicamente que muchas adicciones, alcohol, drogas, el trabajo, pastillas, incluso hasta una relación tóxica que no es saludable, es por temor. Voy a tratar ahora aquí, déjenme, quiero compartirles otra imagen. Por favor, ¿alguien puede buscar Romanos, estas citas bíblicas acá? Romanos 8:15, Isaías 41:13, Salmos 23:4, Juan 14:1. Aquí los estoy poniendo. Si alguien los tiene ahorita, no las puedo ver, así que si van abriendo sus micrófonos, por lo menos para empezar, Romanos 8, Romanos 8:15. por favor. Porque ustedes no recibieron espíritu de esclavitud para volver a estar en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por medio de quienes clamamos, Padre, Padre nuestro. Amén. Amén. ¿Lo quieres repetir una vez más, por favor? Porque ustedes no recibieron espíritu de esclavitud para volver a estar en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por medio de quienes clamamos, Padre, Padre nuestro. Amén. Abba Padre, así es. Isaías 41:13. Pero no me equivoco. Amén. Por favor. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Amén. No temas. Y la Yo te Biblia ayudo. nos habla más de 300 veces de no temer. Ujú.
¿Qué dice Salmos 23:4, por favor? Amén, ya le leo. Gracias, sí. Dice, aunque anden en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirá aliento. Amén. Amén. Esto es una promesa del Señor. Aunque Amén. anden en valle De sombra y de de muerte. sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Pero justamente como les decía hace un momento, muchas veces pasa con los creyentes, porque estamos hablando del que cree en Cristo, no del que no Amén. conoce del Señor. Estamos Sí, hablando de aquellos que ya recibieron al Señor, aún tienen dificultad para creerle a Él y sus promesas. Y esto es una promesa por parte de Él en Salmos 23:4. Y por último, Juan 14:1, por favor. Amén. No Gracias. se turbe vuestro corazón para servirle. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. Amén. Gracias. Y bueno, lo que están viendo acá en la pantalla son estas citas bíblicas, ¿verdad? Que acabo de compartirles. Y bueno, vimos anteriormente que cuáles son como las características de las personas que viven en temor. Aquí justamente también sucede o pasa que las personas con ese temor tienen dificultad para relacionarse. Es decir, el temor a menudo se manifiesta como una barrera interpersonal. Desconfía de todos, no cree en las personas y justamente es por esto que está portando. Miedo al rechazo. La persona evita conectar profundamente con otros para no ser herida o juzgada. También existe una timidez excesiva, una timidez que impide dar testimonio de la fe o servir a otros. Y otra de las características en el punto 5 es que dice que se enfoca en las circunstancias externas. Y eso es lo que nos sucede muchas veces con lo que está en nuestro entorno, ¿verdad? En lugar de mirar a Dios, las personas se enfocan excesivamente en lo que pasa en el mundo, lo que les rodea en el mundo. Escucha más las voces de duda del mundo que la voz de Dios. Tiene miedo a avanzar hacia lo nuevo, prefiriendo quedarse en su área de confort, como dicen, en lo conocido por seguridad, aunque sea limitante. Y aquí habla también de cuando tenemos sueños, anhelos. ¿Qué es eso que nos ha limitado a avanzar? Puede ser que hay siento, esta atadura por ya parte siento. del enemigo. Permítame un momento acá. Así que sé que están aquí anotando algunas y meditando al mismo tiempo. Pero así como lo decía el libro, ¿a dónde recurre usted cuando es asaltada por el temor? Cuando escucha, tiene más las voces de la duda de lo que hay en el mundo que la voz de Dios, es decir, la palabra del Señor. Ahora quiero compartirles algo. Espero que no vaya a tener problema con esto. Déjenme acá. Y quiero que presten atención a este video. Dura un poquito de tiempo, pero quiero que presten porque prácticamente acá lo que, lo que les voy a compartir es como un resumen de lo que estamos viendo y tiene un par de errores que repite dos veces la misma, lo mismo, este video. Y si ustedes pueden, vayan anotando los versículos. Y quiero que noten, por ejemplo, dice, cuando dice Proverbios 1:7, en lugar de decirlo así, dice Proverbios 1:7.
pero se está refiriendo al capítulo 1, verso 7. Y esto es porque es una máquina, alguien hizo el video, pero puso a que de manera automática en el YouTube pudiera hablarlo. Entonces, presten un poco atención porque a pesar de que le vi un par de errores, por decirlo así, am, tiene la esencia de lo que estamos hablando, presten atención. Y si pueden anotar los versículos bien y si no, pues al final yo también se los voy a compartir. Solo denme un momento, quiero hacerle pausa al- a la grabación. Bueno, acabamos de ver este video que, como les decía, es como prácticamente un resumen, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando en la última hora. Y este video nos dice algunas citas bíblicas que pues es tarea. Gracias, aquí ya la está compartiendo Santa. Proverbios 1:7, Proverbios 9:10, Sí, Juan 8:32, sí, Job 1:12, sí, Números 23:23, Romanos 8:31, Isaías 41:10, dije Romanos 8:31, Isaías 41:10, Segunda de Timoteo 1:7, 1:7, Efesios 6:16. y después dijo, la grabación se equivocó y dijo Juan 2:27, pero no es así, es Juan 14:27. Juan, pues, 14, 27, 7. Efesios 6:16 Sí, y por último Salmos 27:1. Acá no lo escribió Santa. Santa, si eres tan amable, por favor, y no es molestia, si tú los puedes poner también en el chat de que esos son tarea para poderlos estudiar, si fuera así, copiarlos, si no es mucha molestia, te voy a agradecer. Segunda de Timoteo 1:7. Así que, bueno, creo que aquí nos da, estos versículos nos van a hablar más de lo que hemos estado conversando acerca del tema. Y bueno, ahorita les comparto nuevamente. Leamos, si son tan amables, las últimas páginas 42 y 43 del libro. Ya estamos casi por terminar. Solo déjenme ver. ah, Denme un momento. Quiero ver si acá se los puedo compartir. Denme un segundo, porque yo lo había hecho de otra manera, pero ok. Eh, Aquí está. sociedad. Ah, no. ¿Por qué no puedo pasar acá de página acá? Me dice acá que puedo pasar. A ver, no sé. En un momento. Si ustedes tienen ahí y pueden comenzar, si no es mucha molestia, es la página 42 y 43 del libro, donde pues ya está hablando cómo ser libres, porque ya terminamos esta, ¿verdad? Sí, sí. Cómo ser libres de todo espíritu de temor. Página 42 y 43 antes de la oración de renuncia. Y mientras voy a tratar de compartirlo. Yo leo la 42. Gracias. Ok. Es cómo ser libres de todo espíritu de temor. Primero, número 1, conociendo el amor de Dios.
En el amor no hay temor porque el perfecto amor echa fuera el temor, en el cual el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. El temor es lo contrario al amor, pues no puede haber temor en un verdadero amor. Cuando experimentamos el amor de Dios y se nos revela el amor del Padre, automáticamente somos libres del temor. 2. Recordando que Dios está conmigo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmos 34:4. El temor es vencido inmediatamente cuando tomamos conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Número 3. Llevando cautivo nuestros pensamientos a Cristo. Debo aprender a ser selectivo en cuanto a lo que damos lugar en nuestra mente. Es por eso que debemos estar alerta para llevar cautivo, eliminar de la mente todo pensamiento contrario a lo que dice la palabra de Dios, derribando derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Número 4. Llenando mi mente de la palabra de Dios. La Biblia, leo hasta el 4, perdón. Lee todo, por favor. Ok, Sí, ya va, ahí vas a ok. terminar. Sí. Número 4. Llenando mi mente de la palabra de Dios. La Biblia contiene la mente y los pensamientos de Dios. Al sumergirnos diariamente en la palabra de Dios, dejaremos de pensar como el hombre natural que conoce a Dios. Jesús dijo, la verdad los hará libres. Juan 8:32. Como dijimos más arriba, el temor es una mentira que solo puede ser desarraigada cuando la mentira es expuesta a la luz de la palabra de Dios. No olvides que aquello en lo que nos concentramos se agranda. El temor intenta penetrar nuestras vidas por uno de nuestros 5 sentidos. Es por eso que debemos reafirmar lo que creemos basado en lo que la palabra de Dios dice al respecto de nuestras vidas y no dejarnos dirigir por lo que vemos o sentimos. Gracias. Voy a volver a repetir esto. Como dijimos más arriba, dice acá el autor, el pastor, el temor es una mentira que solo puede ser desarraigada cuando la mentira es expuesta a la luz de la palabra de Dios. No olvides que aquello en lo que nos concentramos se agranda, en lo que te enfocas se expande. ¿En qué están puestos nuestros pensamientos a diariamente? Diariamente, perdón, a diario, quise decir. El temor intenta penetrar nuestras vidas por uno de nuestros 5 sentidos. Es por eso que debemos reafirmar lo que creemos, lo que creeremos, sí, lo que creemos o creeremos, dice acá, basados en lo que la palabra de Dios dice al respecto de nuestras vidas y no dejarnos dirigir por lo que vemos o sentimos. Qué importante es de controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones. No vivir en base a la emoción, no caminar en base a la emoción, porque por eso acá en lo que nos enfocamos, eso es lo que se expande. Ahora yo quiero que, por favor, hagamos un ejercicio. Sé que vamos a tener tiempo acá. Busquen en sus Biblias, si lo tienen ahí, Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Espero que todas puedan hacer el ejercicio. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. La idea es que escriban estos dos versículos. Yo aquí les voy a dar el tiempo. Segunda de Corintios 10, capítulo 10, versículo 4 y 5. Más o menos algo así. Obviamente, si ustedes tienen, pues, si tienen un marcador o algo más grande, pues está bien. Si no, como ustedes quieren. Pero la idea es que vamos a desglosar estos versículos.
Aquí se los muestro en la pantalla. Es decir, que lo hagan un poco en grande si les es posible, para que ustedes lo escriban. Esa es la intención. Si no lo tienen, yo igual se los voy a dictar para que ustedes lo vayan escribiendo en una hoja, en blanco, una hoja aparte o demás. Así que, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Escríbalo ahí. Tome un momento y escríbalo ahí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ese es el versículo 4. Si voy muy rápido, abran su micrófono y me dicen y lo vuelvo a repetir. Versículo 5 dice, derribando argumentos. Repita. Sí, dime, Repítala, por favor. con gusto, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, coma, sino poderosas en Dios sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Derribando argumentos. Esos van juntos, o sea que los pueden seguir ahí escribiendo. Derribando argumentos. Y toda altivez derribando argumentos y toda altivez que se levanta, Dando argumentos y toda, que toda. se levanta contra, que se levanta contra el conocimiento de Dios, coma, que se levanta contra el conocimiento de Dios, coma. Perdón, hermana, me quedé en argumentos y toda Ah, fortaleza era. ahorita le dicto, derribando argumentos y toda altivez, Ah, ya. derribando argumentos y toda altivez Altivez, ya. que se levanta Que, que se levanta, levanta, se levanta que se levanta contra
el conocimiento de Dios. El Contra el conocimiento de Dios. Coma. Llevando cautivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, coma, llevando cautivo todo pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Punto. A la obediencia a Cristo. Voy a repetir los dos versículos. De 2 de Corintios, capítulo 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Perfecto. Aquí en la pantalla están viendo el mismo versículo que ustedes escribieron. Bueno, pues acá sí se mira, ¿verdad? Bien claro, todo bien, se ve perfecto. Bueno, dice acá, lo mismo que han escrito ustedes. Pero ahí ustedes van a, si tuvieran otro color de lápiz o de con lo que escribieron mejor, si no, pues solo le van haciendo un círculo o una para ir marcando. Cuando dice acá, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, aquí se está hablando que nosotros, los hijos de Dios, no vamos a luchar como lucha el mundo, con nuestra boca, con nuestra lengua, con nuestros puños, con nuestra... No, es abandonar, ¿verdad? Porque entonces aquí nos está diciendo que nosotros no vamos a hacer lo que hace todo el mundo, que nuestras luchas y la forma en que nosotros peleamos es de otra manera. Y cuando dice no son carnales, se refiere a que vamos a abandonar todo el método carnal o actitudes del mundo para seguir el mandato de Dios. Y ahí después dicen esto que acaba de escribir, dice, sino poderosas en Dios. Entonces acá lo que nos está diciendo este versículo, Pablo, porque es quien escribió esto, sino poderosas en Dios, habla que nosotras como hijas de Dios tenemos armas espirituales. Y las armas espirituales ya las conocemos. La oración, la palabra de Dios, es decir, la Biblia, nuestra fe, la verdad que es Cristo Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Cuando dice que dice, sino poderosas en Dios, tenemos que entender que nosotras portamos esas armas espirituales. Y cuando venga algún pensamiento, cuando venga algo que no venga acorde a la palabra de Dios, por eso es que se insta una y otra vez. Tengamos un tiempo de lectura de la palabra de Dios, que nos pongamos la armadura de Dios todas las mañanas antes de hacer nuestras actividades diarias. Llenémonos de la palabra de Dios porque cada día el Señor nos habla.
Y cuando nosotros entendemos que tenemos esas armas espirituales, aunque el enemigo intente tirarnos los dardos de fuego con los que hablábamos al principio, nosotros vamos a saber cómo destruirlos. Es la oración, incluso, y no lo puse ahí, también la alabanza. Nuestra fe, renovar, es poner nuestra fe activa. Ahora bien, me gustaría que por favor vayamos a Josué 6. Sé que ya vamos a casi terminar, pero para mí me pareció muy importante entender esto de la destrucción de fortalezas. Así que si tienen ahí su Biblia, por favor, vamos a Josué capítulo 6. Josué es uno de el libro número 6, si no estoy mal, es después del Pentateuco, está después de Deuteronomio. Amén. A ver, ¿Gusta que lea? sí, dame un momento. Y es Sí, Josué capítulo 6. sí. Y vamos a 6. leer, perdón, Sí, sí, estamos en Josué 6. perfecto. Y son 27 versículos. Y quiero que si hay dos personas, por favor, una que lea del 1 al 12 y el resto del 13 al 27 a alguien más. Así que, señora Vicky, le doy Amén. la palabra y quiero que vayan Sí, prestando atención, por favor, porque esta eh, es la toma de Jericó. Por favor. sí. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, llamando. Pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes, que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo, diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: Gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Amén. Amén. Claudia, por favor. Y los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas iban delante del arca de Yahweh,
Mientras caminaban, iban tocando las trompetas, y los que estaban armados iban al frente de ellos, y la multitud iba detrás del arca de Yahweh, y tocaban las trompetas. Y marcharon una vez alrededor de la ciudad al segundo día, y luego regresaron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Y al séptimo día se levantaron muy de mañana y marcharon alrededor de la ciudad 7 veces del mismo modo. Solo en ese día Solo en ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. A la séptima vez, mientras los sacerdotes hacían sonar las trompetas, Josué dijo al pueblo: griten porque Yahweh les ha entregado la ciudad, y esta ciudad y todo lo que haya en ella, y es anatema para Yahweh. Solamente dejarán con vida a Rahab, la ramera, y a todos los que estén con ella en su casa, ya que ella ocultó a los espías que enviamos. Pero ustedes absténganse del anatema y no se contaminen ni tomen algo de él, convirtiendo en anatema al campamento de Israel y le provoquen calamidad. Toda la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Yahweh, ingresarán al tesoro de Yahweh. Entonces el pueblo gritó y sonaron las trompetas. Y al escuchar el pueblo del sonido de las trompetas, el pueblo gritó con gran estruendo, y la muralla cayó sobre su lugar, y el pueblo subió a la ciudad, cada uno hacia el frente, y capturaron la ciudad. Destruyeron todo lo que había en ella. Fueron muertos a filo de espada varones y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Y Josué dijo a los 2 hombres que había explorado la tierra: Entren en la casa de la mujer ramera y saquen de ahí a ella y todo lo que es suyo, conforme se lo habían jurado. Entonces fueron, fueron los espías y llevaron afuera a Rahab y a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Asimismo sacaron a toda su familia y los pusieron fuera del campamento de Israel. Luego incendiaron la ciudad y todo lo que se encontraba en ella, menos la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro que fueron depositados en el tesoro de Yahweh. Pero Josué permitió vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre y todo lo que era suyo, y ella vivió entre los hijos de Israel hasta el día de hoy, por haber ocultado a los espías que Josué había enviado para que exploraran Jericó. Y Josué juró en aquel tiempo diciendo: maldito sea ante Yahweh el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad de Jericó, a costa de su primogénito la reconstruya, y a costa de su hijo menor monte sus puertas. Y Yahweh estaba con Josué y extendió su fama por toda la tierra. Amén. Amén, amén. Gracias. Ese es el shofar. Escúchenlo otra vez. Ahí Claudia nos leyó que decía trompetas. También acá decía el cuerno de carnero, que dice acá también el cuerno de carnero. Es así como sonaba. Y lo vuelvan a escuchar. Y solo a través de ese sonido. Esta historia que nos habla, ¿verdad?, de la toma de Jericó, se recuerdan que al principio hablamos que el pueblo de Israel tenía 10 enemigos, entre ellos los cananeos. Y cuando Josué, ¿verdad?, el sucesor de Moisés, iban a tomar la tierra prometida de aquello que les prometió Dios a Abraham y toda su descendencia, ellos iban a conquistar, iban a tomar Jericó, donde estaban los cananeos. Y Jericó estaba, pues esa ciudad estaba con murallas.
Y a través del shofar, que es así como se llama, ¿verdad? Esas trompetas, solo a través de ese sonido y las instrucciones que le dio claramente, da 7 vueltas. Por eso si estuvieron aquí al principio, por eso es como me gusta esta canción que les pongo acerca de Jericó, porque dice que Dios le dijo a Josué, da 7 vueltas y esas murallas van a caer. Y justamente fue así. Y nosotros tenemos que aprender que muchas murallas hay en nuestra mente. Y miren lo que dice acá. Los muros de Jericó son como los muros de resistencia en las mentes de personas rebeldes, es decir, aquellos que se ponen en contra, que no quieren seguir la voluntad del Señor. Y esos muros hay que derribarlos. Cuando el pueblo de Dios en los días de Josué, por fe, siguió la palabra de Dios y obedeció sus mandamientos, es decir, tal y cual como Josué les decía que tenían que hacer, los muros de Jericó cayeron. Eso es lo que acabamos de leer. La batalla fue del Señor, librada a su manera y según sus instrucciones. Humanamente hablando, para nosotros puede parecer algo absurdo. Y les voy a decir, creo que ustedes ya saben, yo estoy viendo actualmente la serie de Josué y hace tal vez una semana o algo, yo no había leído todavía Josué. Y cuando estaba esa escena, que estaban sonando las trompetas y ellos dando las 7 vueltas y gritaban, yo asumí, ¿verdad?, que había sido un terremoto que había derribado las murallas. Pero obviamente nunca lo menciona. Entonces, cuando ya fui a leerlo, me quedé en mi cabeza, yo dije, bueno, porque tiene lógica, ¿verdad? Un terremoto puede derribar una muralla. Lo hemos visto, si han pasado o hemos oído acerca de un terremoto. En mi cabeza eso fue. Pero nunca dice que se movió la tierra, nunca dijo acerca de eso. Entonces empecé a estudiar y me maravillé aún más, porque fue en lo espiritual el sonido, esos golpes del shofar y esos gritos de ir con el Señor, porque ellos ahí iban con el arca del Señor, iban enfrente, iban los sacerdotes, iban tal como aquí les digo que siguieron las instrucciones. Y es tan importante que nosotros a través de la palabra del Señor rompamos con esos muros que hay en nuestra mente, que hay en nuestra vida, solo conforme a la palabra de Dios. Entonces, por eso, humanamente hablando, este episodio, ¿verdad? Que acaban de leer, parece algo absurdo. Pero como dice en Primera de Corintios 1:27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Las enormes murallas de Jericó se derrumbaron en un instante por la poderosa mano de Dios. Del mismo modo, mediante la obediencia fiel al Señor y su palabra, nosotros los cristianos debemos derribar fortalezas espirituales. Los pensamientos contrarios a la palabra de Dios, a la verdad que es Cristo Jesús, son como un muro mental de resistencia. Son una fortaleza. Por eso, cuando yo les decía acerca de este versículo, y terminamos con eso, destrucción de fortalezas, ¿qué hay en nuestra mente que aún no podemos derribar? ¿Qué hay eso que todavía nos limita y que no nos deja vivir esa abundancia en Cristo Jesús? Y después dice el versículo 5, derribando argumentos de toda altivez. Y aquí se refiere a destruir ideologías, filosofías, el orgullo, esa soberbia que quizá hay aún en nosotros, razonamientos humanos que van en contra la palabra de Dios y su verdad. Y después dice, llevando cautivo todo pensamiento. Eso estoy hablando nuevamente de los versículos que escribimos como parte del ejercicio.
Y cuando dice llevando cautivo todo pensamiento, significa que nosotras tenemos una responsabilidad de evaluar cada pensamiento o idea que llega a nuestra mente y compararlo con la palabra de Dios, rechazando lo que no proviene de Él. Y cuando habla de la obediencia a Cristo, habla exactamente que es el objetivo final de esa batalla mental. Entonces, cuando estamos hablando de temor y todas esas dudas, angustias que nosotros tenemos, pongamos a esos pensamientos a lo que dice la palabra del Señor y tratemos una y otra vez llevarlo a los pies de Cristo. Todo pensamiento que no viene del Señor, tenemos que llevarlo a la cruz, a los pies de Cristo, donde Él es el que nos renueva a través de su palabra. Es así como vencemos el temor y es aquí como nos dice, ¿verdad? En el libro, conociendo el amor de Dios, llevando cautivos estos pensamientos, todo pensamiento antagónico, todo aquello que no viene del Señor y llenando nuestra mente con la palabra del Señor. Así que, ¿qué les parece si oramos? Y las dejo aquí para que puedan hablar. Sé que hay mucho que procesar, pero como les decía, ahí es tan profundo este tema y vamos a orar no solo para darle gracias a Dios por esta palabra, sino para renunciar, porque ahí justamente en el libro hay una oración de renuncia a todo aquello que no viene alineado a la palabra de Dios, aquello que si tenemos temor, angustia, no sé, lo que nosotros vayamos viviendo día con día. A través de nuestros pensamientos, nosotros podemos pedirle al Señor que sea Él renovando nuestros pensamientos, perdón, y al mismo tiempo renunciando. Así que respire ahí nuevamente un poquito. Tome ahí un momento, 2 veces respire profundo. Y vamos a poner un poco de música de fondo. Y trate ahí de pensar y meditar todo aquello que esos pensamientos de duda, de miedo, y canalice de dónde viene. ¿De dónde viene ese temor, ese miedo, esa angustia, esa duda? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de esos pensamientos? De aquello que aún todavía nos cuesta, perdón, nos cuesta entregarle al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo de aprendizaje que tú nos regalas, Señor, porque de antemano tú ya nos estabas esperando para enseñarnos, para mostrarnos todo aquello que aún quizá nos limita, aquello que todavía nos frena, donde no avanzamos, Señor. Y te damos gracias porque hoy se destapan todas las mentiras de Satanás en contra nuestra y caen todas las mentiras del enemigo ante nuestros ojos, Señor. Gracias, Padre, porque a la luz de tu palabra, podemos ir en sendas de justicia y caminar nuevamente en verdad, fortalecernos y recordando que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y solamente tú y tu amor es perfecto, en el cual nos refugiamos, Señor. Padre Celestial, tu palabra dice en 2 Timoteo 1:7 que tú no nos has dado espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Hoy, en esta hora, Padre Celestial, todas y cada una,
unidas en una misma fe, creyendo, sabiendo y reconociendo que tu palabra sana, que la palabra Jesús, el nombre de Jesús nos liberta y nos da la libertad. Te pedimos perdón, Señor, porque por nuestra ignorancia sobre esta verdad nos hemos mantenido bajo el yugo de temor. Hoy nos levantamos en el poder y la autoridad que nos has dado en el nombre de Jesús y nos liberamos de todo espíritu de temor. Diga ahí, declare, confiésele al Señor qué es lo que teme. Decláreselo a Él, confiéseselo a Él. Echamos fuera todo temor, Señor. Echamos fuera todo temor, toda duda de que nuestra familia no será salva, de que no nos proveerás, de que no nos cuidarás, de que una situación no se va a resolver. Todo eso, Padre, hoy lo confesamos y lo dejamos ante tus pies. Echamos fuera todo temor o toda duda creyendo y sabiendo que tú estás obrando. Confiese ahí ese temor, confiéselo. Dígale al Señor de qué tiene miedo y póngaselo ante sus pies en esta hora. Oh Padre Celestial, solamente tú puedes sanar, solamente tú puedes liberarnos. Y tú ya lo hiciste todo en la cruz a través de tu Hijo Jesús. Nosotras hoy avanzamos en esa tierra prometida, en la conquista de nuestra tierra prometida. Y hoy nos liberamos de todo temor, nos liberamos de todo miedo, de toda angustia, de toda duda, en el nombre de Jesús. Declaramos que nuestras vidas, tu promesa nos recuerda que más son los que están conmigo que los que están en contra de nosotras o de contra mí. Lo repito, declaro sobre mi vida, dígalo ahí, declaro sobre mi vida tu promesa que me recuerda que más son los que están conmigo que los que están en contra de mí. Hoy nos aferramos a tu promesa, tal y como lo dice Salmos 23:4, que declara que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no tendremos temor alguno, porque tú estás con cada una de nosotras, en el nombre de Jesús. Cierro mi mente, dígalo ahí, cierro mi mente a todo pensamiento del infierno y llevo cautivo todos mis pensamientos a Cristo Jesús, tal y como lo dice tu palabra, Señor. Sometemos nuestros pensamientos a tu verdad en esta hora, de ahora en adelante. A partir de hoy, Padre, buscaremos llenar nuestra mente con tu verdad y todo dardo del enemigo que sea lanzado en contra nuestra y nuestra mente será inmediatamente apagado por el poder de tu palabra. Padre bendito, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por ese cuidado, Señor, que tú tienes con nosotras, para con nosotras y los nuestros. Señor, de la misma manera, así como hoy hemos declarado que a partir de ahora someteremos todos nuestros pensamientos ante ti y llevaremos nuestra mente a la verdad tuya, a la claridad de tu palabra, Señor. También te pedimos, Señor, dirección y sabiduría para nosotros detectar todo aquello que no venga de ti y someternos ante ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por mis hermanas acá, cada una en sus vidas, sus hogares, sus casas, sus familias, Señor. Levanta vallado de ángeles a cada una de nosotras y nuestras casas, Señor, pidiendo esa protección divina, física y espiritual.
que de la misma manera nosotros podamos declarar victoria, tal y como lo hizo el pueblo de Israel, porque es en lo espiritual que nosotros luchamos. Es en lo espiritual que nosotros ya tenemos esa batalla y esa victoria ganada. En el nombre de Jesús. Oh Padre Celestial, gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Voy a cerrar acá la grabación. Me quedo con ustedes. Dios las bendiga. Gracias, gracias por estar acá presentes y para quienes van a escuchar esto diferido, Dios las bendiga.